Buenos días. Qué bueno estar en conexión. ¿Cuántos saben que usted es conexión? Amén. Dile a la persona que está a tu lado, eres conexión. Quiero que usted se familiarice con esto. Somos conexión. Amén. Y el domingo que lanzamos el ser conexión, hablábamos de cambios. ¿Cuántos estaban aquí el domingo en nuestra celebración? Hablábamos de cambios y que los cambios son necesarios, son indispensables y necesarios totalmente para nuestras vidas. Y que el ser humano que no cambia es porque estamos acostumbrados a llegar a un statu quo, que es un estado de total petrificación, de comodidad. Pero nosotros no queremos estar en ese estado, sino que estamos cambiando. Hoy somos conexión como congregación, y eso no solamente trae un nombre nuevo, sino que trae una forma de ver las cosas nuevas, una forma de hacer las cosas nuevas, y pronto vamos a estar bajando cada una de estas cosas. Pero queremos que usted sea parte de ello, porque el hecho que hoy día seamos conexión significa también que ya hay un ADN, porque tomamos este nombre porque es lo que ya somos. Amén. Y como estamos hablando de cambios, quiero decirle que Dios es un experto en cambios, el especialista en cambios y transformación. Dios, ese es el título de mi enseñanza hoy. Y alguien comentó de que en otros momentos había estado en varios cambios de la iglesia y que esperaba que ahora fuese mejor, y yo lo creo también, porque Dios es un especialista en cambios. Dios va cambiando muchas cosas. Lo único que no cambia, quiero decirle desde ya, es Dios. La Biblia dice que en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Pero lo que Él ha hecho, muchas de estas cosas van cambiando, entre esas nosotros. Amén. Y el hecho que usted esté aquí en la tierra vivo, que usted haya llegado hoy a este lugar y esté aquí con nosotros, es una señal de que usted debe estar cambiando, está en un proceso. Porque si usted ya para Dios no necesita más cambio, ¿sabe qué pasa? Se va con el Señor. Si no necesita más cambio, se va con Él. Dios lo quiera ya también con usted. Entonces, nuestro Dios es un especialista en cambio. Cuando hablamos, yo he ido a conferencias, o usted seguramente también ha ido a alguna conferencia, alguna ponencia de una persona, alguna eminencia que va a hablar. Siempre se habla de la carta de presentación de esa persona. Con ustedes el doctor fulanito desarrolló tal cosa, estudió tal cosa, y se habla así, ¿cierto? Bueno, yo quiero decirle de este especialista en cambios, Dios. De la nada dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y hizo la creación. 7 días duró. 7 días para nosotros, yo no sé para Dios cuántos, pero dice 7 días. La Biblia dice que para Dios un día son como 1000 años, como. Entonces dice 7 días. Pero de la nada hizo la creación. Y no voy a hablar de cada detalle de la creación, pero ese es nuestro Dios, esa es la carta de presentación. Otra característica es que cambió el agua en vino. Otra característica de nuestro Dios es que lo malo, cambia lo malo en bueno, cambia lo que estaba muerto. Lázaro estaba muerto y lo cambió ahora a un estado de estar vivo, un ser vivo. Cambia lo positivo, lo negativo en. Está conmigo. Yo lo noté aquí mal. Cambia lo que estaba enfermo en sano. Cambia lo amargo, las aguas amargas, ¿en qué? En aguas dulces. Cambia de la escasez a abundancia. Cambia lo que es el desierto, lo reseco, en
abundancia, ríos, manantiales. Nuestro Dios es un especialista en cambios. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Nuestro Dios es un especialista en cambios. Ahora, el asunto es, estamos cambiando muchas cosas. El asunto es, ¿me cambió a mí? Esa es la pregunta que muy probablemente puede surgir en tu vida y en mi vida. ¿Me cambió a mí? Esta semana me lo pregunté muchas veces. ¿Qué ha cambiado en mi vida este último tiempo? Y me quedé un poco pensativo. O si Dios cambia lo malo en bueno, si cambia de la escasez a la abundancia, ¿por qué yo no veo esos cambios en mi vida? ¿Por qué yo no los veo? Pues la respuesta que quiero empezar diciendo es que Dios está allí y está operando en tu vida. Dice la Biblia que aquel que empezó la buena obra en tu vida la perfeccionará y la irá ajustando y la irá cambiando, aunque tú no la veas, hasta que sea perfecto. Amén. Entonces, Dios sí está allí, sin duda está allí. El problema es que somos nosotros los que hacemos muchas veces el proceso más largo. ¿Cuánto duraba el cambio que Dios iba a hacer desde que el pueblo estaba en Israel y estaba en Egipto saliendo para llevarlo a la tierra prometida? Era un proceso, era un cambio corto, pero fue el pueblo el que hizo que ese cambio fuese más extenso. Duró 40 años. ¿Quién fue el culpable? ¿Dios o el pueblo? ¿Dios era especialista en cambios? Sí. Pero el pueblo no permitió. ¿Sabe? Dios está más interesado en los cambios de tu corazón que en los cambios de tu exterior. Ahora nosotros los seres humanos queremos el cambio de nuestro exterior. Queremos ver la sobreabundancia en nuestra vida. Queremos ver la sanidad de aquella enfermedad. Queremos ver que mi esposa, mi esposo cambien, por favor. Ya no lo quiero igual. Queremos ver que nuestro hijo que está perdido ya una vez más regrese. Queremos verlo enseguida. Pero Dios está más interesado en el cambio de tu corazón. Él es un especialista en cambios. Mire, Dios tenía que hacer un cambio. Hablando de Israel, Dios tenía que hacer un cambio especial. Y es que tenía que proteger a su pueblo. Y Él dijo, tengo que hacer un cambio en todo de este pueblo, sostenerlo. Y voy a bendecir a este pueblo de una manera especial, porque ya lo había dicho. Y sabe, pensó en que un hombre debía proteger al pueblo, y ese hombre era José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Y José era un campesino, ganadero, hijo de ganadero, y aunque estaban bien, no representaba lo que tenía, nada ante lo que tuvo después. Dios especialista en cambios. De hecho, Dios le permite ver a José cómo iba a cambiarlo y a transformarlo en los sueños que tuvo. Pero ¿sabe? No vio José el cambio inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque antes de hacer ese tipo de cambios externos, tuvo que cambiar el corazón de José. Y lo llevó sus hermanos en un pozo. De un pozo lo sacaron y lo vendieron a unos comerciantes. Esos comerciantes lo llevaron y lo volvieron a vender en Egipto ante Potifar. Potifar lo puso en su casa, y aunque veía cosas buenas, pero seguía no viendo el cambio que él esperaba. Pero Dios sí estaba cambiándole. Y luego sucede lo que sucede con la esposa de Potifar. Llega a la cárcel, y cuando estaba José, quizá uno pensaría, si yo fuese José, te diría, ay, pero Señor, todo lo que dijiste y me ha pasado exactamente lo contrario. Pero cuando estaba en su peor estado, hubo un cambio
sorprendente. Pasó de la cárcel a ser el gobernador de Egipto. Y estando como gobernador de Egipto, eso fue el puente para que Dios trajese a su pueblo Israel y lo cuidase, porque había una escasez en toda la región. ¿Cambió el pueblo? Sí. Entonces Dios está interesado en el cambio. Mire lo que dice Génesis 50:20. Por favor, ahí el texto. Dice: en verdad, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió, transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Cambios. ¿Para qué? Para salvar la vida de mucha gente. Dios está interesado en salvar a mucha gente. Por eso te está cambiando a ti. Por eso te está cambiando. Tú no conociste a Jesús solamente para que tu casa sea la casa más bonita. Y quiero darle flores a la casa de nuestra hermana Betty. Dios la cambió. Dios no te hizo llegar aquí solamente para cambiar la fachada de tu casa. No, Dios te cambia primero el corazón para que tú puedas salvar a otros. Y de paso también cambia la fachada de tu casa. Yo soy testigo de eso. Entonces, pero nosotros siempre vamos como por las esquinitas o vamos dando botes o excusas. Y quiero decirte que Dios es un Dios de asuntos específicos y no generalidades. Y si hay algo en tu vida específico que Él va a cambiar o que Él está cambiando, sabe, Él no va a ir con rodeos. Si necesita llevarte al pozo cenagoso, te va a llevar, como hizo con José. Si necesita venderte a comerciantes como esclavo, te va a llevar. Si necesita que te engañen como engañaron a José, la esposa de Potifar, te van a engañar. Si necesita que llegues a la cárcel, vas a llegar. Porque Dios no se anda con rodeos. ¿Escuchaste? No se anda con rodeos. Él es un Dios de asuntos específicos. ¿Cuál es el problema hoy día en nuestra sociedad, en nuestras iglesias hoy día? Y es que en este tiempo no hemos cambiado muchas cosas y generalizamos muchas cosas. Y yo tengo un problemita, sí, un problemita. Y entonces ya hoy no tenemos pecados, sino problemas, debilidades. Gracias. ¿Y sabe cuál es tu problema? No llamar a tu pecado pecado. Ese es tu problema. Porque si solamente estás viendo un problema, solamente estás diciendo, sí, yo tengo un problemita. Uy, sonó. Si solamente tienes un problema, que vamos a esperar para que no se vaya a penar. Le vamos a pedir el favor a ella y a todos los demás que pongan su teléfono en vibrador para que... Si solamente tienes un problema, ¿sabe qué estás buscando? Estás buscando recibir compasión. Estás buscando comprensión. Estás buscando ayuda profesional. Y por eso el pastor Mario, cuando la semana pasada estaban acá, él estaba enseñando, él decía que muchas veces nos convertimos en ovejas. Ovejas ¿se acuerdan? Ayúdame, órame, solucioname, todo es así. Pero quiero decirte que Dios no te llamó solamente a que tú estés con la mano allí pidiendo o siendo esa oveja sino que tú entiendas que Dios te está cambiando. Ahora, ¿qué te está cambiando? Por eso es muy fácil decir,
cuando tienes dificultades, estoy en una prueba. ¿Cuántos han dicho, yo estoy en una prueba? Amén. Dijeron 2 o 3. ¿Cuántos han dicho, estoy en una prueba? Ahora mi pregunta es, ¿qué te están probando? Aquí tenemos un par de docentes, y son docentes en un área específica. Y cuando van a someter a sus alumnos a prueba, estos docentes saben qué van a probar o qué conocimientos van a evaluar o probar. Pues Dios es igual. Y Dios dice, tú hay un área de tu vida que no está bien y que necesita ser cambiada y voy a probarla. Entonces ese es el área que está probando. Ahora mi pregunta es, ¿saliste bien evaluado, aprobado o desaprobado? Porque si saliste desaprobado, repites. Porque prueba que en Dios no apruebes, repites. Entonces, a veces estamos llenos en la universidad de la iglesia de repitentes, como a veces de gente que sigue aprobando y aprobando. Amén. Entonces, estamos buscando ayuda profesional, pero si tú tienes un área donde hay un pecado, donde hay un área que Dios está trabajando y que tú identificas que Dios está cambiando, ¿sabe qué es lo que requiere? Requiere un arrepentimiento genuino, confesión y perdón de parte de nuestro Dios. Es eso. Ahora, mire, yo les voy a hablar de ejemplo. Y un ejemplo que tomé ahorita, y yo decía, ¿cómo lo ilustro? Y es nuestra ingratitud. Eso es un ejemplo, solamente para que usted comprenda la enseñanza un poco más. Nuestra ingratitud es pecado. ¿Sí sabía? Dios nos llama, ahorita nuestra hermana decía, podemos adorarle a Dios con nuestros diezmos y ofrendas, levantando las manos, pero la adoración a Dios es una sola. Y la componen levantar las manos, cantar, saltar, brincar, pero también la compone nuestra gratitud. Por eso hemos dicho y enseñado que aquí no venimos cuando pedimos ofrendas, no es para comprar el favor de Dios, es para ser agradecidos con Dios. Amén. Eres agradecido con Dios. Y cuando tú no eres agradecido con Dios, estás fallándole a Dios. Estás fallándole. Y es un área que nosotros deberíamos permitir que Dios cambie y transforme, pero como no somos de asuntos específicos, nos decimos excusas. Decimos, no, lo que pasa es que yo no di en mi diezmo y mi ofrenda. Y yo no estoy hablando hoy de finanzas. Yo no di mi diezmo y mi ofrenda porque es que necesitaba comprar esto y yo creo que Dios me entiende. Estás buscando la compasión de Dios, pero sabes, pura excusa tuya, excusa barata para no darle a Dios, porque es un área en tu vida que no está clara, no está sana. No está sana. Yo he utilizado este ejemplo muchas veces. Escuché a un pastor, un predicador, que dice que fue a Suiza, a una iglesia donde en Suiza el evangelio es muy calmado, no es como en Colombia, que uno ve iglesias por todo lado. Allá no hay tanto, el evangelio no es tan fuerte. Pero él fue y cuando entró, comenzaron pues la celebración, comenzó la reunión y hicieron la música, la administración por medio de la música, y después le dijeron a él, vaya a predicar, y él predicó. Y él al final dijo, no recogieron los diezmos ni las ofrendas. Y él se sorprendió y dijo, esto es imposible, esta iglesia no puede estar así, yo voy a hablar con el pastor de aquí. Y entonces cuando se acabó, eran 2 reuniones, y entonces cuando se acabó la primera reunión le dijo, pastor, venga acá, ¿qué pasa aquí? ¿Usted qué le está pasando? Porque aquí no recogen diezmos y ofrendas. Se acabó y no recogen. Y dice, pastor, no, aquí en esta iglesia el darle a Dios no tiene discusión. Pero no lo hicieron. Y dice, venga, y lo llevaron. Resulta que en la entrada, así como estamos ahora nosotros, tenemos un lobby, había una cesta donde todas las personas que llegaban depositaban sus diezmos y ofrendas. No habían entrado siquiera.
y ya estaban depositando. Y con todos los avances tecnológicos, entonces la gente a veces ni siquiera iba a la iglesia, sino que hacía transacciones, consignaciones de sus ofrendas, de sus diezmos. El darle a Dios no estaba en discusión en ese lugar. Él se sorprendió porque este pastor en su iglesia, ellos hablan mucho del darle a Dios, y decía, pero acá a veces sí toca discutirlo. Pero ¿sabe por qué? Porque es un problema del corazón. Eso no es que quieras o no quieras dar. Es un problema del corazón que tú no has sanado. Y lo lamentable es que cuando tú no lo haces, aquí no se trata de maldición. Gracias, hermana Betty, por adelantarse. Aquí no se trata de maldición, no. Pero son principios. La Biblia está llena de principios. Desde el principio de la Biblia, del Génesis hasta el Apocalipsis, hay principios que se cumplen o no se cumplen. Que se cumplen sí o sí, perdón. Por ejemplo, aquí no se trata de maldición, de que si tú te tiras del techo, te vas a caer. ¿Cuántos creen que si te tiras del techo te vas a caer? Ahí no se trata de maldición, se trata de la ley de la gravedad. Y que si tú te tiras, hay una fuerza que ejerce la tierra sobre tu cuerpo y te caes. Amén. Y el resultado, usted se lo imagina. Eso es una ley. ¿Sabe? Hay otra ley que dice que si tú te echas sobre tu cuerpo H2O, te mojas. Agua. Eso es otra ley. Pero hay otra ley que se llama siembra y cosechas. ¿Sí sabías? Y eso es otra ley, que si tú siembras, cosechas. Ahora, cuando tú siembras y estás bajo el favor de Dios, a veces ni siquiera, solamente siembras una sola piedrecita, una sola semillita, y entonces cosechas más. Ahí está el favor de Dios multiplicado. Porque dice, aún de lo que no sembré coseché. Ese es Dios. Pero por lo menos para cosechar un fruto necesitas sembrar. Amén. Nosotros no lo hacemos. Y ese es un área que Dios está cambiando en la iglesia, que Dios está transformando. Puedes irte por las ramas, puedes irte por donde tú quieras, pero tú necesitas cambiar. No le puedes decir o dar una justificación vaga. Es un pecado delante de Dios. Cuando Isaac llamó a su hijo Esaú, cuando lo llamó y le dijo, mira, prepárame un guisado. ¿Por qué le tenía que pedir un guisado? Y es que Isaac ya se lo había dado todo a sus hijos, específicamente al mayor, y le estaba diciendo, yo te voy a bendecir. Y había una bendición. ¿Qué es este tipo de bendición? Lo hemos hablado acá. Es una bendición paternal. La bendición paterna iba sobre sus hijos. Y le dijo, prepárame el guisado. Y cuando hizo el guisado, el mejor, le dijo, ve. Esaú fue a buscar al campo su mejor animalito, la mejor caza, y preparar el mejor guisado, y se lo trajo a su papá. Entonces su papá, ¿qué le dijo? Lanza la bendición y le dice que iba a bendecir. Dice, que Dios bendiga tu campo con abundancia. ¿Y qué es lo opuesto a ello? Esterilidad del campo. Es lo opuesto. Que seas próspero. Y cuando nosotros oramos, y lo determiné así, cuando oramos acá por los bebés, yo no sé si lo ha caído en cuenta, pero tiene mucho de la oración de Isaac. Yo bendigo tu levantar, tu acostar, bendigo el fruto de tu tierra, el fruto de tu vientre, lo que emprendas. Entonces, lo opuesto a ello es esterilidad. Y a veces no lo estamos viendo, ¿sabe? Porque no queremos cambiar, estamos en un statu quo. Si tú tienes problemas de ingratitud a Dios, necesitas cambiar, no ese problema, ese pecado. Amén. Entonces,
Nosotros tratamos de justificarnos porque es que no nos gusta el cambio. Nuestra sabiduría humana trata siempre de cubrir o desfigurar la verdad de Dios, la verdad del evangelio, de la verdad de las buenas nuevas de Dios, la verdad clara de su palabra. Pero eso está en la Biblia, sí, pero es que eso se escribió hace muchos años, es que eso como que no aplica hoy, y tratamos de cubrirlo. ¿Y sabe quién fue el que hizo eso, de tratar de cubrir ante todo su pecado? Fue Adán. Cuando Dios llegó, regresó y dijo: Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido, cubriéndose con unas maticas. ¿Tú crees que necesitaba cubrirse ante Dios? Dime, necesitaba cubrirse cuando Dios lo sabía todo, y Adán sabía que Dios lo sabía todo. Ahora cubrirse. Y eso es parte de la naturaleza adámica en nosotros, adámica. La naturaleza adámica trata de cubrir, de justificar, de poner excusas a tu pecado, a nuestro pecado. Pero la naturaleza divina no. La naturaleza divina expone al Adán. Esa es la naturaleza que tú y yo necesitamos. Cuando Jesús estaba en la cruz con la naturaleza divina aún, o sea, Él estaba allí y Él le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba reconociendo que en ese momento había pecado en Él. Ahí estaba reconociendo su naturaleza, lo que estaba viniendo sobre todo el pecado de la humanidad. Y Él no lo encubrió. Él no dijo: yo no voy a decir eso para que la gente se dé cuenta que ahora yo soy pecador. No, Él reconoció ante el Padre que había algo incorrecto en Él. Tú y yo necesitamos buscar redención. Ahora, la buena noticia es que a pesar de tu pecado, Dios no te ha dejado. A pesar de tu falla, Dios no te ha dejado. Por más que tú no lo veas, por más que aún tu sueño, ese anhelo que hay en tu vida o ese deseo de cambio externo, no lo has visto. Por más que has pedido que se abra el cielo, que se abra el mar para tú cruzar en seco y no lo has visto, por más que estás esperando esos cambios, por más que escuchas la prédica del pastor o de cualquiera que viene acá a predicar y dices: yo quiero ese cambio en mi vida, yo quiero ese milagro, y no lo ves, Dios te está cambiando el corazón. Dios te está cambiando. Eres un producto no terminado, estás aún en proceso. No eres un producto terminado. Pastor, es que yo tengo 5 años, el pueblo duró 40. Y estoy pidiéndole a Dios: no te preocupes, no hagas difícil el cambio o la transformación. ¿Sabe? Yo no sé si te has detenido a leer las promesas que están allá en aquel... Es parte de, las colocamos, lo invito, si no lo ha leído, léala ahora al final. Pero cuando yo periódicamente leo esas promesas que Dios me ha dado a mí y a la iglesia en general, amén. Y cuando las leo digo: ay Dios, ¿cuándo vas a hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? Dios es especialista en cambios. Dios es especialista de sacar de lo malo y pasarlo a lo bueno. Ese es Dios. Así que no te preocupes, eres un producto no terminado, estás en proceso. Porque Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas y muchas más oportunidades. No sé cuántas veces Dios tenga que, como el alfarero, coger y quebrar lo que está formando o moldeando en ti. No sé cuántas veces, pero Dios, si lo derrumba, Él va otra vez a humedecer el barro, la arcilla, y va a tratar nuevamente de darle forma
darte forma a ti, pero Dios no se va a rendir. Él no es un Dios que se rinda. Él es un Dios de procesos terminados. Él lo va a hacer contigo, pero tú debes dejar que Dios cambie tu vida. Amén. Porque está buscando lo mejor. Jeremías dice que los pensamientos de Él son pensamientos de bienestar. Él está buscando lo mejor para tu vida. Lo mejor para José, recordando lo que hablaba al principio, era que primero su corazón fuese trabajado y moldeado, para luego entonces ver el cambio de todo lo que Dios tenía preparado para él. Antes no. Antes no. Entonces, usted y yo tenemos que tener claro que Dios sí quiere cambios para ti, y unos cambios buenos. Mire lo que dijo David, el salmista. A mí me encanta este salmo. Salmo 30:11. Hay una canción, antes la cantábamos, ya es viejita. Como ya es viejita, no la cantamos tanto, menos mal. Hoy se la voy a recordar a Cari. Salmo 30:11. Dice así: tú cambiaste mi duelo en alegre danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado, oh Señor, mi Dios, por siempre te daré gracias. Y si no sabe cuál es la canción, se la voy a recordar. Dice: tú cambiaste mi lamento en danza. Esa es otra. Esa es otra. Tú cambiaste en gozo mi dolor. Esa es la más vieja. La más vieja, esa es otra. Hay varias de esas mismas. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré. Esa es más viejita todavía. Esa, usted entenderá de qué época es la hermana Betty y la hermana Evangelina. Yo la escuchaba cuando me ponían paños. Gracias, hermano. Y David lo entendía. David sabía que Dios cambiaba. Era el pastorcito y lo cambió a ser el rey. Ese es Dios. Sabes, Dios quiere cambiar tu corazón, quiere cambiar tu vida. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta para hablar de cambios, y es el factor diferenciador. Y ese factor diferenciador es Dios, es Jesús. Siempre para hablar de cambios, si hablamos, por ejemplo, en la pintura, si hablamos de cambios en la pintura, el factor diferenciador es el catalizador o el diluyente. Es lo que hace el cambio para que puedas pintar y luego se endurezca. Si hablamos el factor diferenciador para tú cocinar, ¿cuál es? ¿Cuál? El fuego. El fuego es el factor diferenciador. Tú sometes la zanahoria que está cruda al fuego y la transforma en algo más suave, comestible, ¿cierto? Pones el café lo pones en el agua al fuego, y entonces el agua alcanza una temperatura y entonces despide un aroma exquisita. Antes no. ¿Sí se dan cuenta? Pones el huevo al fuego y entonces el huevito que está todo aguadito cambia, ¿cierto? A un estado más fuerte, sólido. Es Jesús. El factor diferenciador o la razón de estos cambios se llama Jesús. Y a veces nosotros no lo entendemos y como que lo echamos a un lado, como que no entendemos que Jesús puede hacer los cambios. Y te voy a decir algo: hasta el mismo diablo
sabe que Jesús es el factor diferenciador. Jesús, el diablo se acercó a Jesús cuando venía de los ayunos y le dice: si tú eres el Hijo de Dios. Esa palabra esa expresión era para tratar de engañar a Jesús. Le dice: haz que estas piedras se transformen, se cambien en pan. El diablo sabe que Jesús cambia, que Jesús transforma, y por eso no quiere que tú tengas a Jesús. Por eso no quiere que tú conozcas a Jesús, porque Él sabe que si tú conoces a Jesús de corazón, tu vida va a ser cambiada y tu vida va a ser transformada. Siempre Él sabe que cuando llega Jesús a un lugar, todo cambia. Y cuando Jesús llegó a la orilla donde estaban los endemoniados gadarenos, la reacción de los demonios fue: ¿qué tienes contra nosotros? Jesús le dijo: a mí no me importa a ustedes, yo vengo a cambiar a estos hombres. Así que salgan y déjenlos libres. Cuando Jesús estaba en las bodas de Caná, Él sabía, tenía, no sé, algo que le faltaba, y vino el impulso de su madre y le dijo: hey, te toca, ya llegó el momento de que comiences a cambiar las cosas. Y cambió el agua en vino, pero no solamente el agua, cambió lo que podía ser un gran problema para las familias de las novios que se estaban uniendo. Pasó a ser un ambiente de total alegría y festejo. Amén. Cambió 5 panes y 2 pececillos a una gran multiplicación, porque Dios es experto. Jesús es experto en cambios. Transformó a sus discípulos. Aquel Pedro duro, cruel, que le cortó la oreja al soldado, pasó a ser un discípulo que vivía de la gracia. Aquel Juan, hijo del trueno, pasó a ser Juan, el discípulo del amor. Jesús cambia. Cuando tú no entiendes esto, entonces te pasa como Judas. Estás con Jesús, pero no lo entiendes o no conoces a Jesús. Entonces te equivocas y crees que tu vida no sirve, no vale, y desconoces que Jesús puede cambiarte, que Jesús puede transformarte, que su amor y su gracia es un amor y gracia que trae perdón a tu vida, que no importa cuánto te equivoques, Él está dispuesto a seguir cambiando y transformando tu vida. Como no entiendes esto, entonces toman la fatal decisión como la tomó Judas. Romanos 2:29 dice: no, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. Le estaban hablando al pueblo romano, pero dice: la verdadera circuncisión o cambio no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en donde, en el corazón, producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no de la gente. Dios está buscando tu cambio y tu transformación. Si tú has llegado a este lugar, tú no viniste solamente por una ocasión, o no viniste solamente porque sí, porque se te dio la gana. No, viniste porque Dios te estaba esperando, te estaba trayendo con cuerdas de amor para cambiar tu vida. Y yo creo que la intención de Jesús no ha cambiado, sigue siendo la misma: cambiar tu corazón, cambiar tu entorno, cambiar lo que es malo en tu vida a ser bueno, cambiar el desierto que estás viviendo y cambiarlo a llevar un manantial, cambiar la esterilidad a ser una tierra fructífera. Dios quiere hacerlo nuevamente. Lo negativo, cambiarlo en positivo, lo amargo en dulce, la escasez en abundancia, el desierto en manantiales. Dios puede hacerlo. Él es especialista en cambios. ¿Tú qué estás esperando? Ahí donde estás, cierra tus ojos, por favor. Cambios. Jesús es el especialista en cambios.
te damos gracias. Gracias, Dios. Adoramos a ti, Jesús. Señor, hoy rendimos nuestra vida a ti, porque tu iglesia necesita cambios. Que cambies nuestro corazón. Cámbianos. Vamos, dile al Señor. Dile, yo necesito cambios, Dios. Yo necesito transformación. Perdóname por tratar de cubrir mi falla, cubrir mi falta y no reconocerla delante de ti. Reconocer que necesita cambios. No quiero ser desagradecido. Mi ingratitud me está costando. Te lo pedimos hoy.
Señor, aquí estamos. Queremos cambiar. Queremos ver esos cambios. Esos cambios que traigan, como vieron Marta y María, a su hermano muerto ahora en vida. Un sueño que estaba enterrado, Señor, verlo ahora resucitado. Yo quiero decirte, iglesia, Dios puede hacerlo. Pero deja que Dios se cambie antes el corazón. Que puedas buscar siempre la aprobación de Dios. Así como tú tienes necesidad, hay miles que no tienen una esperanza de cambio. La droga, y los diferentes problemas. Violencia, los están matando. Necesitan cambios en sus vidas. Y sabes, hoy puedo traer todas las últimas enseñanzas. Tú puedes cambiar, hacer el camino para que ellos conozcan. Tú puedes cambiar para hacer el punto de contacto para que ellos vengan. Tú puedes cambiar para hacer la conexión que ellos necesitan para conocer a Dios. Pero tú también tienes que cambiar. Si tú hoy eres consciente de la necesidad de cambios en tu vida, levanta tus manos ahí donde estás, por favor. Y dile al Señor de todo corazón: Señor, me rindo. Cámbiame. ¿Sabes? Pedro volvió atrás. Jesús llegó donde estaba él. Y a pesar de eso preparó comida para él. Y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: sí, te amo. Si Dios estuviese aquí presencialmente, yo creo que está, y te preguntase en este momento te pregunta: ¿me amas? ¿Qué le respondes? Quiero que te lo imagines ahora. Jesús en este momento vino en tu rescate para traer cambios a tu vida y te pregunta: ¿me amas? ¿Qué le respondes? Si tu respuesta es la misma que Pedro le dijo: sí, te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y me di a la tarea de preguntar y de asegurarme para decirle estas palabras a usted hoy. Pero la única vez donde está en la Biblia que Dios te pide una demostración de su amor, de tu amor por Él, perdón, es esta. Apacienta las ovejas de Dios. Apacienta las ovejas. ¿Amas a Dios? Apacienta sus ovejas. Alcanza a otros. Sé ese camino, sé ese punto de contacto, sé la conexión
pero alcanza a otros. Dios los ama a ellos, te ama a ti. No quiere que nadie perezca. La iglesia cambia para recibir a esas personas que tú vas a alcanzar y atraer, porque amas a Dios. Pedro al final, en su carta de Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que me llamó a su gloria eterna, después de haber sufrido un poco, nos perfeccione, afirme y establezca. Perfección es cambio. Afirme en ese cambio y establezca en ese cambio. A Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Si amas a Dios, alcanza a otros, cuida a otros, apacienta a otros. Señor, gracias. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.